Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, la crisis de Medio Oriente sigue avanzando. De ahí la impresión que le está pegando, a diferencia de la agricultura, le está pegando de costado al tema de la carne vacuna. Nos está pegando a los ganaderos por el lado de los fertilizantes, de los combustibles, de los fletes y demás, pero no de una manera decisiva. Y creo que hemos contado en el mes de marzo hubo un aumento del 10% en el índice de insumos ganaderos que seguimos hace ya más de 30 años, que pondera desde personal hasta praderas, rollo de alambre, semillas, fertilizantes, gasoil. Pero digo, desde el punto de vista de los precios internacionales de la carne vacuna, que siempre, ahora estamos viendo, por el espejo retrovisor, estamos viendo datos de abril o de marzo con operaciones concretadas muchas veces en enero o febrero previo. Pero las cotizaciones que tenemos de toda parte del mundo indicarían que se mantiene lo que llamamos en algún momento en lenguaje burrero la trifecta. Precios muy buenos internacionalmente para el ganado, muy firmes para el ganado, pese a que esta semana tuvieron una corrección, para el ganado vacuno en los principales países compradores y vendedores de carne vacuna en el mundo. Un precio internacional de la carne vacuna que quizás la sorpresa de estos días con aumentos muy interesantes, por ejemplo en el caso de Brasil, por ejemplo en el caso de Uruguay, por ejemplo en el caso de Argentina. El FOB de estos tres países del Mercosur, que es lo que más nos interesa en principio, está mostrando mejoras muy importantes con respecto a un año atrás y con respecto a 2 años atrás. Y se van acercando a lo que parecía esa meta inalcanzable, que era los valores que alcanzó la carne en el mercado internacional en el 2022, que siempre dijimos, eso no volvemos más a una circunstancia. En general, los precios altos para el ganado, para la carne y volúmenes extraordinarios son circunstanciales. Esto lo vemos a través de la historia, duran muy pocos meses y después se desinflan. Ahora nos está desinflando. Esta carrera entre el consumo mundial, del cual se van incorporando muchos países, creciente consumo mundial de carne vacuna, creciente comercio internacional de carne vacuna y una producción que está estancada. Una proporción cada vez mayor de la producción de los países que están en condiciones, bueno, todos los países están en condiciones de exportar carne vacuna, una proporción cada vez mayor de los Australia, de los Estados Unidos, de los Brasil, de los Argentina, de los Uruguay, de los Paraguay, de todos, está siendo destinado al mercado internacional. Hace 25 años, el porcentaje que se destinaba al comercio internacional de lo que se producía era el 11% y hoy ya está en el 23%, pero crece todos los años. Crece mucho más rápidamente el comercio internacional que la producción. Internamente, y puestos a atribuir estos precios, que ya no son los más altos de la historia, los más altos de la historia quedaron atrás, fueron hace un par de meses, se dio lo que todos los años se da, un aumento de precios durante la primavera y el verano, se toca el precio máximo a lo largo del año, en términos reales, de contado por inflación, en los meses de enero y febrero, y después lentamente empieza a declinar. Este año declinó mucho más rápidamente porque los precios que había tocado en enero y febrero, tanto para consumo como para exportación, la demanda no los convalidó, que es lo que llamamos, todos los mercados llaman una corrección que tenía que llegar y llegó. Igualmente, vuelvo a repetir, los precios que se están pagando hoy por el ternero de invernada o por el novillito en el mercado de cañuelas, las dos categorías que seguimos, están bien por arriba del consumo del promedio histórico, pero bien por arriba. Están 40% arriba del promedio histórico, o sea que no hay duda. Están en ese pelotón de precios que se dieron después de la mega liquidación de 10 a 12 millones de cabezas. En algún momento vamos a hablar de ese tema, si son 10 o son 12 millones de cabezas, lo que se comió el kirchnerismo entre el 2007 y el 2010. En ese momento, a la salida, hubo un faltante de carne que no se va a volver a repetir en la historia argentina, un faltante de carne que de un año para otro faltaron 800.000 toneladas, los precios, la faena cayó abruptamente y los precios tuvieron los niveles
de los niveles más altos de la historia, que después, a medida que los 2 años siguientes se recuperó la aparición y después se recuperó la producción de carne y los precios se cayeron. Y se cayeron mal. El otro pico de precios es el 2022 y el tercer pico de precios, quizá el más importante que todos los que hemos tenido, ha sido el que se dio en enero y febrero, con faena. Si uno mira ahora con una perspectiva, ya pasaron casi 2 meses y medio, 3 meses después de ese pico de precios, ¿por qué se dio? Bueno, básicamente se dio por una restricción de oferta muy importante en enero y febrero, que después se corrigió parcialmente en el mes de marzo. Y en el mes de abril aparentemente estamos entrando de vuelta, o hemos entrado de vuelta, no están los datos definitivos del mes de marzo, del mes de abril, pero hemos entrado de vuelta en una faena muy baja. Y ahí ya empezamos a mirar, ya tenemos 4 meses, no para decir enero, febrero, bueno, ya tenemos 4 meses acumulados como para mirar con una perspectiva histórica. La faena de los 4 primeros meses de este año, y teniendo que calcular los datos de abril, que todavía no cerró el mes de abril y no los tenemos disponibles, estamos grabando esto el día miércoles, está 10% abajo del año pasado. Como siempre decimos, 10% es una magnitud que el mercado de carnes, que ya había caído el año anterior, y este año de una faena de 13.600.000 el año pasado, va camino a una faena de 12.600.000. A este mercado le van a faltar cerca de 1 millón de cabezas le va a faltar. La pregunta es si esto lo va a absorber la exportación o va a absorber el consumo, y daría toda la impresión por los datos de los últimos meses que lo va a absorber más el consumo que la exportación. Igualmente los dos van a bajar. Yo lo que veo que me resulta difícil, en función de la disponibilidad de Hacienda que estamos todos pronosticando, aún con el peso medio en aumento como estamos teniendo en ese momento, que es muy alentador, no es definitivo, pero es alentador, va a ser muy difícil llegar a las 900.000 toneladas, y va a ser más difícil todavía llegar al millón de toneladas, que en algún momento parecía que era una cosa relativamente sencilla. Claro, hacíamos todas las cuentas en el 2023, 2024, 2025, donde como consecuencia de que estábamos todavía en un proceso de liquidación, había mucha carne, uno proyectaba. Es difícil mirar hacia adelante y decir, señores, si esto es crítico, si esta faena es crítica, les advierto que si se llega a firmar la retención y llegamos a recuperar el rodeo, y como siempre decimos, la fase de recuperación del rodeo se hace a expensas de la faena de ese año, este año a los datos de faena declinante le tenemos que quitar, si llegamos a retener, 1 millón de cabezas. Ahora, uno mira lo que es la faena de los 4 primeros meses del año, por repetir, estimando la faena de abril, y lo que encuentra que es la más baja de los últimos 10 años para los 4 primeros meses del año. Ya no es un mes o 2, ya son 4 meses. Pues esos 4 meses ya podemos con más firmeza ir tirando datos. Bueno, este año cómo va a cerrar. Todo indicaría que va a cerrar con una faena de 1 millón de cabezas, entre 800.000, 1 millón de cabezas por debajo de los 13.600.000 del año pasado. Entre un 7 y un 10% de caída en la faena. Que el peso medio por el mal faenado, que es un dato muy alentador, lejos de lo que están. Nosotros estamos pegando saltos, o hemos pegado un salto interanual de 7-8 kilos. Y es consecuencia básicamente que estamos matando menos animales jóvenes, que están matando sobre todo mucha menos vaca, que aporta menos kilos a la faena, y que por el otro lado se están faenando una proporción mayor de novillos. Vuelvo a repetir, esta es la faena más baja en 10 años. Y que proyectado un año va a dar una faena anual reducida, atemperada, como sucede en todos los países del mundo que están intentando aumentar el peso medio. Argentina tiene un recorrido muy grande en eso, porque está muy atrasado en el peso medio en relación a Brasil, Australia, que están arriba de los 260 kilos, Australia en 300 kilos, Estados Unidos en 400 kilos de carne por animal. Nosotros estamos haciendo una fiesta porque llegamos a los 236, pero lo miramos con respecto a los 228 kilos de los primeros meses del año pasado y es un avance. El porcentaje de hembras en la faena, que hay que tomarlo con cuidado, pues un indicador, el indicador más directo, más terminante del ciclo ganadero, es contar los animales a fin de año, ir haciendo la cuenta, cuántos terneros entran al rodeo, cuántos animales se me mueren en el campo, cuántos animales estoy faenando. Esa cuenta, si nosotros nos anticipamos al 31 de diciembre de 2026, o sea, fin de año, esta tendencia a los 4 primeros meses del año, si se llega a sostener, estamos hablando de que para fines del año 2026 vamos a tener probablemente 1% más de hacienda. Algo muy moderado, 1% no hacemos nada, 1% es el ritmo de crecimiento poblacional. O sea, consolidaríamos pero
Para Argentina un 1%. ¿Cuáles son? El último año que retuvimos fue hace 10 años. Y en vez de faenar las 12.600.000 cabezas que se supone que vamos a faenar este año, 1.000.000 de cabezas por debajo del año 2025, 1.000.000 de cabezas abajo del año pasado, la última vez que retuvimos y creció el stock 1.000.000 de cabezas, que creció extraordinariamente para el consenso, porque después el año siguiente, ni los años anteriores ni los años siguientes lo hizo en esa magnitud. Pero ese año nosotros faenamos con un stock parecido al que podemos tener ahora, faenamos 12.200.000, o sea, bien por debajo de los 12.600.000. Yo creo que a fin de año vamos a tener una acumulación de existencias moderada. Como viene el haber, que es lo que más la cuenta que más nos interesa, que es la cantidad de terneros que están entrando al rodeo, que después van a ser novillitos, vaquillones, nos van a determinar qué capacidad de faena tenemos. Bueno, este año viene, ustedes saben que el destete que anticiparon los números de Secretaría de Agricultura el 31 de diciembre y que vamos a confirmar con la primera vacunación 2026, que va a ser ahora, o que ya está en marcha y vamos a tener los datos en junio, probablemente dé el mismo dato que los 2 años anteriores. Saben que eso es una sorpresa porque pensábamos, con los buenos precios, con las buenas expectativas, bueno, nos hemos dado cuenta, lo repetimos una vez más, que los índices ternero-vaca, que es un índice aproximado de eficiencia de la cría, va a dar bien y va a dar unas décimas por arriba del año pasado, ya nos anticipó los datos ahora el 31 de diciembre, pero como tenemos 500.000 vacas menos que el ejercicio anterior, que el año anterior, la combinación de las dos cosas va a hacer que mejore la eficiencia, pero sobre menor número de vacas vamos a tener la misma cantidad de terneros. ¿Cuánto? 14,5 millones. Ese 14,5 millones que se está destetando ahora en el 2026 va a determinar de alguna manera la producción 2026 y 2027. Podemos mirar hacia adelante y decir, esta cantidad de terneros va a estar estancada otro año. No, probablemente va a crecer, pero va a crecer muy lentamente. Va a ser consecuencia, yo creo que las 3 variables van a crecer. Una pequeña mejora en la eficiencia del rodeo de cría. Este servicio de la primavera pasada, con los primeros tactos que se están viendo ahora, en general están dando resultados muy buenos. Siempre muy desparejo entre productores de punta, estancias, etcétera, establecimientos con atención veterinaria y demás, y un porcentaje muy grande con servicio continuo, con venerias, con mala alimentación, sin reservas, sin suplementación, sin un plan sanitario, etcétera, etcétera. La combinación de las dos cosas igual en la Argentina en los últimos años viene creciendo. Como consecuencia de un aumento muy modesto en la eficiencia, de un aumento en la cantidad de vientres expuestos a servicio, que probablemente ya la primavera próxima vamos a tener un poco más, y de un aumento en el peso medio por animal faenado, que probablemente estamos en niveles tan bajos que uno no comete un error si apuesta que eso va a mejorar. De las consecuencias de las 3 cosas, podemos decir que la producción más baja se dio el año pasado o este año, y de acá más lentamente va a ir creciendo. Acá hay un tema muy difícil de tratar, que es el tema climático, que es el tema que tanto en Estados Unidos como en Australia lo tienen completamente presente cuando hacen proyecciones, hacen todas las proyecciones posibles en un papel y después dicen, bueno, ¿qué nos dicen los meteorólogos? Que como consecuencia del fenómeno del Niño vas a tener un clima, para algunos una seca muy grave, para otros unas inundaciones muy graves. A nosotros nos dicen que a partir de mes de año vamos a tener probablemente lluvias muy superiores a lo normal. Bueno, eso tiene una repercusión. Bueno, sabemos que el tema climático en Australia le hacen tanto caso, es tan importante los pronósticos de largo plazo de los servicios meteorológicos de las provincias, de los estados y de la nación, que cuando le erran no son suficientemente enfáticos. Vos no me dijiste que yo tenía que vaciar el campo. Vos no me dijiste que acá no iba a llover más durante 8 o 9 meses y yo me iba a fundir o yo iba a tener que liquidar gran parte de mi stock. Vos me lo tenés que avisar y para eso te tenemos un servicio público. Pero, digamos, si miramos todos los fundamentos de los excelentes precios de la hacienda que todavía tenemos, pese a esta corrección de las últimas semanas, en términos reales, está corriendo una inflación del 3,5%, aparentemente en el mes de abril habría un reflejo del conflicto en Medio Oriente, combustibles, aumento, logística, etcétera, y ya para el próximo mes vamos a asistir a una inflación declinante. Ahora, siempre recordando que a partir de ahora la estacionalidad de la faena marca que la faena muy lentamente va creciendo, la oferta va muy lenta, siempre recordando que el stock ganadero, el stock en los feedlots está en niveles récord,
y va a llegar a mediados de año a su pico de oferta en los meses de julio, agosto y sobre todo septiembre y octubre, que es donde marca bueno, miramos hacia adelante y decimos, es probable que este año haya una oferta del FIT. No es probable, ya está determinado de tal manera que por la cantidad de haciendas que el nivel de ocupación, el nivel récord de ocupación que tienen hoy los FIT, según los datos de SENASA, vamos a tener entre mediados de año y octubre un aumento sostenido de la oferta. Y especialmente de la hacienda liviana de consumo, que más decisiva es en la formación de los precios. Volviendo al tema de los vientres en la faena, en el mes de abril, datos provisorios, 46,8. 46,8 es alto. A partir de 45 vamos a empezar a mirar en qué punto estamos. Si estuviéramos en 45, casi seguro que estamos en un nivel cercano al equilibrio. 46,8 todavía es preocupante, pero viene descendiendo mes a mes. En todos los últimos informes yo le decía, el porcentaje de hembras en la faena es el segundo más importante de la historia, el tercero, el cuarto. Bueno, en este momento se puede decir que en una serie de 25 años ya el porcentaje de hembras en la faena del mes de abril ocupa el número 11. O sea, se va diluyendo, se va cayendo. ¿Qué hay con respecto a que se afirme esta tendencia que estamos viendo a que la faena en términos absolutos cae, que es el dato más importante de todos? Después el porcentaje de hembras. Lo que estamos viendo es que la salida de ternera de los campos, la venta de terneras, de terneros y terneras juntos, en el primer trimestre del año cayó 11%. Hablaría de una... Son datos de enero a marzo. Ahora vamos a completarlo con datos de abril. Pero cayó 11%. Que habría en principio un principio de retención, de intención de recría, de guardar hembras y demás. Pero terneras, en enero o marzo, cayó 14%, que es una magnitud, como siempre decimos, en ganadería, que haya caído 14% con respecto al año pasado, es una magnitud muy importante. Ahora, yo estoy mirando los datos provisorios de lo que va de abril, y estoy seguro que va a estar bien arriba del 20% la caída en la comercialización de terneras con respecto a enero a abril del año pasado. O sea que esto se viene acentuando cada vez más, lo que podríamos decir un principio de retención. Vuelvo a repetir, de todos los datos, de todas las variables que conforman, las fundamentales que conforman el precio de la hacienda, estos precios de la hacienda es poco lo que le deben al ingreso o la relación entre los ingresos de la población y el precio de la carne. Siempre lo contamos, la relación de los salarios según RIPTE y el precio de la carne es de las peores en los últimos 30 años. No es por el lado de los salarios, que ahí tienen una caída muy fuerte en los últimos 3 años, ya venía de antes, se aceleró en los últimos tiempos. No es por el lado de los salarios, podemos decir, estos precios son consecuencia de que hay un boom de consumo. No. Tampoco, los sustitutos tampoco trabajan, porque los sustitutos no están caros, no solo no están caros, están mucho más baratos, cerdo y pollo en relación al precio de la carne, son una competencia muy grande. La carne les ha sacado un escalón, siempre se mueven de una manera, o en los últimos años se han movido de una manera más o menos coordinada. El precio de la carne vacuna cuando sube, le permite subir al pollo, le permite subir al cerdo, están más competitivos, se ponen a la sombra siempre a la misma altura de esa sombra. Y lo que por decirlo de alguna manera, si la relación con el pollo ha sido históricamente 3-1, el vacuno, las pulpas de milanesa, por ejemplo, en relación al patamuslo, hoy esa relación está 4-1, 5-1. Es cierto que el consumo y la producción de pollo están creciendo, es cierto que el consumo y la producción de cerdo están creciendo. Cerdo ya es una tendencia que no para más, pollo ha retomado el crecimiento. Los dos sustitutos crecen, pero sin alcanzar en términos de kilo de carne ocupar el lugar que ahora está ocupando el consumo de carne vacuna, que ha pasado de los 45-50 kilos a los 42-43 que estamos viendo en estos meses. No sabemos si se va a firmar. El balance más probable de este año, si ya estuviéramos cerrando el año con anticipación, diríamos exportaciones del orden de las 850-900 mil toneladas, con una participación de la exportación del orden del 31-32% en el total, y un consumo per cápita de 41, 42, 43 kilos en baja. Todo este proceso se está suavizando
porque la faena, vuelvo a repetir, es más de la mitad, o la mitad, cerca de la mitad, de la pérdida porcentual por la caída en la faena, se compensa con mayor cantidad de kilos faenados. Pero quiero decir, de todas las patas, no es el tipo de cambio que ya son muchos meses de vuelta, que se está trazando, que está congelado o en retroceso nominal. Desde el último ajuste importante que hubo, ya pasaron 8 o 9 meses, hemos tenido una inflación que ya no es irrelevante, es una inflación arriba del 3% mensual. En los últimos meses hemos tenido caídas ahora parece que ese proceso empieza a corregirse, pero no sabemos cuáles son los alcances, porque hay evidentemente un superávit extraordinario de balanza comercial. Un superávit extraordinario de balanza comercial. Producto del aumento de las exportaciones, producto de la valorización de los productos que nosotros exportamos, especialmente los energéticos, la balanza energética, del oro, de la plata, del litio, del shale gas, del petróleo. Y tenemos un nivel de importaciones acorde a la recesión interna muy bajo. Eso genera una diferencia muy grande que permite absorber algo que se está viendo hace muchos meses, que los argentinos siguen en un contexto de superávit comercial muy grande, o sea que hay un superávit de dólares muy importante, siguen comprando 2.500, 3.000 millones de dólares mensuales de atesoramiento. Una parte se gasta en viajes, una parte queda en el sistema financiero, pero una parte muy importante se va. Colchones, caja de seguridad del exterior, etc. El tipo de cambio, a una costa de cometer un error, uno ve que está bajo control absoluto del gobierno, porque vuelvo a repetir, las exportaciones, hay un volumen récord de cosechas, ha empezado a salir, todo ese volumen encuentra importaciones que están muy abajo, sea por la recesión interna o sea por la acumulación de importaciones que se hizo el año pasado, a cuenta, apenas se abrieron las importaciones, hubo un boom de importaciones. Lo cierto es que tenemos un superávit comercial tan importante, pero tan inédito, que cuesta apostar a que el tipo de cambio se va a recuperar en términos reales de una manera significativa. O sea que tampoco es el tipo de cambio ni el ingreso de la población en términos de carne lo que podemos explicar. Los precios internacionales de la carne es otra sorpresa positiva. En las últimas semanas han seguido creciendo, encontramos sorpresas muy favorables en el FOB. Argentina dio una sorpresa muy favorable en marzo, pero siempre decimos, marzo son operaciones concretas, embarques de marzo son operaciones concretadas en meses anteriores. Es sorprendente lo que está pasando con Brasil. Brasil no para más. Estamos todos pendientes en precios internacionales de la carne y en volúmenes de lo que haga Brasil. Brasil en abril va camino a otro récord de exportaciones. Pero Brasil en el mes de abril, en lo que va de abril que está terminando, ellos tienen estadísticas semanales. El FOB de Brasil, primer exportador mundial, está 23% arriba del año pasado. Abril contra abril. Está 37% arriba del año 24. O sea que en 2 años el FOB del país exportador más grande del mundo subió 37%. Si eso ustedes le agregan que las exportaciones de Brasil en lo que va del año están 20% arriba del año pasado, la combinación de las dos cosas da que Brasil está facturando un 50% más que el año pasado. Facturando. Se le entran dólares por venta de carne. Nadie le puede seguir el ritmo a la locomotora brasilera. Entre Australia y Brasil se están apropiando de este momento extraordinario del comercio internacional. Un vistazo a algunos datos que le quería transmitir. $5.50 en Uruguay la hacienda, $6 en la Argentina el kilo en gancho. Gran noticia, pese a la corrección de la última semana, Brasil 4.60, hace 2 años estamos hablando de 2.60. Australia 5.30. Estados Unidos muy firme 8.50, Europa 7.90. Europa, me gusta la expresión que están usando, está desmantelando la producción de carne vacuna. Muy buenas perspectivas en el mercado americano, muy buenas perspectivas en China, muy buenas perspectivas en Israel, muy buenas perspectivas en el mercado europeo. Un avisito de último momento. Muy importante lo que está pasando con la aftosa, con el famoso SAT-1, la cepa
que no está en las vacunas de ningún país del mundo, hasta donde nosotros conocemos ningún país del mundo, que se está extendiendo, que ya pasó, que está en Europa, que está en China y en Rusia hay comentarios de la prensa de que está fuera de control, es una cepa altamente contagiosa y mortal. La segunda es el famoso gusano barrenador del Nuevo Mundo, el que está el que está en México, que los americanos tienen pavura que pasa la frontera y entre, especialmente en la vida silvestre, donde ellos no directamente en la reserva de vida silvestre no pueden hacer nada. El gusano barrenador del Nuevo Mundo está cada vez más cerca de la frontera de México con Estados Unidos. Y la tercera es la dermatitis vesicular bovina, que es un desastre en Asia, que Australia tiene un terror a que se le meta, como Estados Unidos tiene terror, como China tiene miedo a la aftosa. La dermatitis vesicular bovina contagiosa, llegó a Europa. Está en Francia. Es una enfermedad altamente contagiosa y en determinados momentos puede ser una enfermedad mortal. Todo esto puesto a pensar que viene un año, lo que resta del año, un año de mucha volatilidad, de un fondo muy firme y de una oferta que está claramente que no está a la altura de la demanda. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.